Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura, como siempre, 92.1 para todo el país. En simultáneo estamos también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde por supuesto pueden seguir este programa. Yo les recomiendo de antemano que vean el canal de YouTube porque hay muchas cosas que vamos a ver a continuación que necesitan ser observadas. Vamos a intentar, por supuesto, si usted no se está escuchando a la radio, ser muy descriptivos. Pero la idea es que vea lo que vamos a hacer dentro de los próximos minutos. Pedro Pizarro, como buen dueño de Pizarra, se tomó unos días libres, por supuesto, aprovechando este fin de semana largo, así que le mandamos un saludo muy grande a Pedro, quien se reincorpora al programa la próxima semana. Y antes de comenzar, yo quisiera contarles que nos ha llegado la solicitud de la Fundación Oncomamás, que está dedicado fundamentalmente al cuidado de menores, de niños con un cáncer, para recordarnos que está en proceso la segunda colecta digital de la Fundación Oncomamás. Obviamente todos entendemos que la situación económica por la que atraviesa el país no es particularmente la mejor, pero siempre dar una mano y ayudar en un momento importante, por Dios, que de repente alivia y entilla el corazón también. Así es que yo los invito para quienes puedan hacerlo, para que quieran ser socios o quieran hacer una donación. Esto toma 2 minutos nada más, que lo hagan en el link colectaoncomamás.donando.cl. Se los repito, colectaoncomamás.donando.cl, y allí pueden evidentemente hacer dos cosas. Si hacen las dos, mejor todavía. Hacer una donación y además hacerse socios de la fundación. Dicho esto, vamos a lo nuestro, lo que nos convoca como todos los días domingo aquí en Agricultura. Vamos a hablar, por supuesto, hoy día de condiciones de trabajo, de lesiones, de cosas que de repente uno en el tráfago, en el estrés diario, a veces no considera, a veces las deja pasar, y cuando las deja pasar puede generarse un problema. Y ese es lo que queremos hacer hoy, evitar precisamente problemas. Hoy me acompaña el señor Luciano Geraldo. Luciano es profesional ergonómico del Instituto de Seguridad Laboral, y hoy día vamos a hablar de malos hábitos al momento de trabajar, las malas posturas en el trabajo. Por eso les decía yo que también es bueno que lo vean a través del canal de YouTube, y además vamos a conversar respecto del nuevo protocolo para evitar lesiones musculoesqueléticos. Vamos a utilizar conceptos. Estos conceptos son difíciles, pero vamos a intentar llevándolo, como es este programa, en simple. Luciano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, vamos paso a paso para ir comprendiendo y entendiendo un poco este mundo, que es un mundo que tiene un impacto directo en los trabajadores y en las condiciones de los trabajadores. ¿Tú tienes más o menos una noción de cuáles son las lesiones más recurrentes, las lesiones que se dan con mayor frecuencia dentro del mundo laboral, o esa definición tiene que tomar en consideración los distintos ámbitos laborales en los cuales se desempeña la gente? Totalmente. Lógicamente, las lesiones musculoesqueléticas van a depender de los rubros, ¿ya? Pero si queremos hablar de cierta manera de las enfermedades profesionales más recurrentes que tengan que ver con trastornos musculoesqueléticos, principalmente en la extremidad superior, vamos a estar hablando de 7, ¿ya? Tenosinovitis de dedos o de manos. Vamos viendo cada una para que la gente vaya identificando. Además, una marcha atrás. Perfecto. ¿Musculoesquelético qué significa? Perfecto. Bueno, antes de llegar al término musculoesquelético, te tengo que explicar qué es lo que es un trastorno musculoesquelético en sí. Un TME o un trastorno musculoesquelético es una lesión de cierta manera en algún tejido del sistema musculoesquelético, ya sea músculo, tendón, hueso, ¿ya? Y que de cierta manera genera alguna tensión de estos tejidos. Esta tensión de estos tejidos puede ser por un esfuerzo puntual, ¿ya? Por dar un ejemplo, yo tomé una caja que pesaba cierta cantidad de kilogramos y generó un esfuerzo puntual que terminó generando un dolor lumbar, por ejemplo. Una lesión, en este caso musculoesquelética, o también pueden ser microtraumas acumulados que se van generando en el tiempo y que van desencadenando una degeneración del tejido hasta llegar a la inflamación del tendón. Por ejemplo, una tendinitis por estar sentado permanentemente escribiendo frente al computador. Perfecto. Bien, ya. ¿Ya?
Entonces tenemos dos causas que podrían generar algún tipo de tendinitis, pero que de cierta manera la significancia va a ser el mismo, porque ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una sintomatología dolorosa a través de un tendón que está inflamado. Ya, eso es una lesión musculoesquelética. Sí, principalmente las lesiones musculoesqueléticas de las que vamos a hablar en este momento son ocasionadas en este caso por tendones que están netamente inflamados. Ya, entendiendo ya el concepto, ya entendimos qué significa este tipo de lesiones. Me decías tú que había 7, 7 que son las más frecuentes dentro del ambiente o del mundo del trabajo. Así es. ¿Cuáles sí. son? En este caso, a estas 7 enfermedades se le llaman eventos centinelas. ¿Ya? Los eventos centinela, bueno, tenemos 7 enfermedades. Vamos a hablar de las más recurrentes hasta las menos recurrentes. Perfecto. Vamos describiendo cada una para que la gente más o menos vaya identificando. Perfecto. Bueno, una de las más recurrentes en este caso vendría siendo manguito rotador. Lesión al manguito rotador. ¿Qué es lo que es una lesión al manguito rotador? Bueno, principalmente las lesiones al manguito rotador se dan cuando las personas tienen que generar elevaciones del brazo sobre los 90 grados de la articulación de hombro. Perfecto. Tenemos que pensar que la lesión del manguito rotador es una afección de los 4 tendones o de uno de los 4 tendones del manguito rotador. Perfecto. Principalmente hay un tendón que se llama tendón del supraespinoso, que ese específicamente es el que siempre se ve afectado cuando hay elevaciones, en este caso flexiones, o en este caso abducciones del brazo, que generan esta sintomatología dolorosa. Ya, perfecto. ¿Ya? Ese es el manguito rotador acá en el hombro. Manguito rotador en el hombro. En el hombro. Así es. Para la gente que no nos está viendo, que nos está Manguito escuchando. rotador, lesión en el hombro. Perfecto. Esa es una de las que existen. Claro, una de las más De recurrentes. las más recurrentes. Vamos a la segunda. Perfecto. Ahora, dentro de las lesiones, vamos a ir bajando. Dentro de las lesiones también de codo podemos encontrar una epicondilitis lateral y una epicondilitis medial. Perdón, yo que vengo del mundo del deporte, ¿la epicondilitis es lo que llamamos tradicionalmente el codo del tenista? Así es, la epicondilitis lateral es el codo del tenista y la epicondilitis medial vendría siendo el codo del golfista. Perfecto. ¿Ya? Ahora va a ser muy divertido, mucha gente, oye, va a identificar la lesión y yo nunca jugué golf en mi vida. ¿O puede ser? Así es, sí, lo que pasa es que debido a los movimientos que se generan en los deportes, claro, debido a los movimientos se van generando lesiones, pero principalmente este tipo de lesiones ocurren en deportistas que igual son principiantes, que están recién comenzando a tomar o agarrar una técnica en el deporte, terminan generando lesiones o de tenista o de codo de golfista. Ya, ahora, llevándolo al trabajo. Pero eso, claro, a eso voy, o sea, uno lo asocia el concepto a deportistas, pero obviamente debe haber gente en la casa que a lo mejor tiene la sintomatología y dice, oye, pero yo nunca jugué tenis, nunca jugué golf, ¿por qué tengo este problema? Tiene que ver fundamentalmente con el movimiento que se ejecuta. Así es. Lo que pasa es que principalmente en el codo del tenista nosotros vamos a ver una afección en la musculatura extensora del brazo. ¿Ya? Por eso también es recomendable en la casa que cuando sientan algún tipo de dolor o molestia dentro de la musculatura que es extensora del brazo, puedan generar estiramiento, elongación. Igual, bueno, más adelante ya también vamos a ir hablando de cómo resolver otras cosas. Así es. Pero principalmente el dolor lo vamos a encontrar localizado principalmente aquí, en el codo, en el epicóndilo lateral, y va a ser un dolor que va a llegar hasta la zona que va a pasar de la zona del codo hasta la zona del brazo, principalmente acá en la zona media del antebrazo. Perfecto. Principalmente por movimientos que sean de extensión, ¿ya? Movimientos de extensión. O sea, estamos hablando, los dos primeros tienen que ver con movimientos de extensión. Uno, del hombro, que habíamos visto que era el tema del manguito rotador. El del hombro principalmente como por movimientos de flexión y de abducción del brazo, que supere los 90 grados de la articulación de hombro. Ya, perfecto. Y el segundo tiene que ver con la epicondilitis. El segundo tiene que ver con la epicondilitis. Ya, perfecto. Con la lateral. Vamos al tercero. El tercero muy parecido al segundo, ya que también es una epicondilitis en el codo, pero cambia el epicóndilo. Del epicóndilo lateral nos vamos al medial, ¿ya? Y la musculatura que se va a ver afectada es la flexora del brazo. Ya. ¿Ya? O sea, se produce cuando tú flexionas el brazo y te duele. Claro, cuando yo voy a tomar algún tipo de bolsa, cuando yo voy a tomar algún tipo de objeto, algún tipo de carga, ¿ya? Eso la produce. Por ejemplo, si estoy permanentemente cargando cajas o cargando bolsas, cargando sacos. Así es. Yeah. Ahora recordar que la mayoría de las veces, en este caso, las lesiones ocurren, como les decía anteriormente, por microtrauma
que van siendo acumulados, que se van prolongando Claro. a través del tiempo, Ujú. ¿ya? Pero que claro, que desencadenan este tipo de lesiones. Ya, vamos a la cuarta. Ahora, la cuarta. Ahora ya en la cuarta nos podemos encontrar con un síndrome del túnel carpiano. Ya. El síndrome del túnel carpiano principalmente ocurre ya porque hay de cierta manera una fricción entre un nervio que discurre aquí, Aquí estamos mostrando la acá en la muñeca. zona media de la muñeca, claro, el nervio mediano, y esto de cierta manera, este nervio que discurre, sobre este nervio hay una vaina, y esa vaina de cierta manera con ese nervio van generando una fricción, y eso lógicamente genera una inflamación que a las personas en este caso les genera sintomatología nerviosa. La sintomatología nerviosa nosotros las podemos descubrir ya que es una sintomatología la cual da hormigueo, parestesia, pérdida de la sensibilidad, pérdida también de la movilidad, en este caso articular, pérdida de la fuerza. Entonces, de cierta manera, los síntomas son como súper específicos de acuerdo a las lesiones que son de tipo nerviosas. Anteriormente estuvimos hablando de lesiones que eran de tipo tendíneas, pero esta netamente es una lesión de tipo nerviosa. Ya, perfecto. ¿Ya? Ese es el túnel carpiano. Túnel carpiano. Principalmente también ocurre en personas que están trabajando muchas veces en escritorio, ¿ya? Y que apoyan de cierta manera las muñecas en los cantos, de cierta manera, de los escritorios o de los bordes de los escritorios. Es por eso que lo ideal es que los escritorios también tengan una apoya muñecas o que los bordes estén redondeados para que de cierta manera no exista una compresión entre el borde de la superficie de trabajo y el nervio. Para no ir tensionando esa vaina que mencionabas tú. Ya, vamos al quinto. Perfecto. El quinto es el dedo en gatillo. Ya, explícame eso. ¿Cuál es el dedo? ¿Es cualquier dedo o es algún dedo en particular? Principalmente se da en el dedo, en el anular o en el pulgar. Ya, perfecto. Ya en el anular o en el pulgar. Y este ocurre principalmente porque se le llama dedo en gatillo porque el dedo de cierta manera queda atrapado en un movimiento de flexión. O sea, yo voy a agarrar un objeto y de cierta manera el dedo o uno de los dedos queda atrapado. Y yo no puedo generar la extensión en este caso de los dedos. ¿Esto por qué ocurre? Es un problema básicamente entonces de extensión del músculo. Así es. Ya. O sea, recogiste el dedo y cuando necesitas abrirlo, te duele. Duele. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este Perdona, ¿qué tipo de trabajos puede generarte ese problema? Ya, principalmente trabajos que tengan que ver con motricidad fina, en este caso personas que estén trabajando, no sé, en cocina o personas que estén de cierta manera como dishwashers, que tengan que estar lavando platos, ya que tengan que generar de cierta manera alguna movilización articular de extremidades superiores. Perfecto. ¿Ya? Yo te escucho, te veo y empiezo a flexionar los dedos como para hacer ejercicio. Ya vamos a hablar de cómo prevenir y de cómo ir resolviendo estos Total. problemas con Luciano. Entonces ya, el dedo en gatillo es la quinta. Vamos a las últimas dos que nos quedan. Perfecto. Bueno, también, además del dedo en gatillo, bueno, nos vamos a encontrar con una lesión que se llama tenosinovitis Eckert-Vein. La secta... Ahí ya me perdí. ¿Qué es eso y dónde ocurre? Tenosinovitis, sí, que los nombres son un poquito complicados, pero a la larga, la tenosinovitis Eckert-Vein es una lesión sumamente común en personas que tengan que generar una abducción, en este caso del pulgar. Ya, perfecto. ¿Eso es ¿Ya? que el dedo se mueva hacia el medio? Que el dedo se vaya hacia adentro. Ya, perfecto. Anatómicamente Hacia la palma, claro. siempre nosotros, a la hora de tomar algún objeto, estamos generando de cierta manera la precisión, la toma en este caso, entonces vinculamos siempre el dedo pulgar con los demás dedos. Entonces, de cierta manera, hay tareas. Estoy pensando en una tarea, por ejemplo, el pipeteo de las personas que trabajan en el laboratorio, que tienen que estar generando... Estás ahí gatillando el botoncito, ya. ¿Ya? Entonces, claro,
¿Podría ser, por ejemplo, un chofer que estuviera mucho rato con el volante entre las manos? No. ¿No? No. De cierta manera tiene que haber un movimiento que sea prolongado y repetitivo a través del tiempo y que genere una inflamación, en este caso, de la musculatura del aductor largo y extensor corto del pulgar. Perfecto. O sea, estamos pensando de estar moviendo el pulgar permanentemente hacia abajo. Es como, hacia abajo. Claro, como si uno estuviera con el lápiz, con el lápiz, estuviera apretando el botoncito para que salga y entra la bolita que escribe. Ese movimiento. Y la séptima vendría siendo muy parecido a la tenosinovitis de Kerbein, ya que también son sinovitis o tenosinovitis que principalmente se generan en los dedos, ¿ya? Y que de cierta manera proponen como una degeneración en este caso y una inflamación de la articulación generando pérdida de la movilidad. Nosotros tenemos que pensar que muchas de estas lesiones son ocasionadas por antecedentes individuales que tienen las personas con respecto a los trabajos. Por ejemplo, no es normal una persona, mayor a 50 años que esté realizando una tarea por toda su vida, ¿ya? Al igual que compararlo con una persona que, por ejemplo, tenga 20 años y que está recién comenzando en el trabajo. Además que con los años hay enfermedades de base que se van acumulando y que van generando factores de riesgo. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, por ejemplo, es un factor totalmente preponderante a la hora de generar una evaluación de enfermedades profesionales, ya que aumenta las probabilidades de tener algún tipo de lesión musculoesquelética. ¿Ya? Eso es un buen detalle. Tengo que ir a la pausa, ¿no, Nicolás? Sí, perfecto. Estamos conversando con Luciano Geraldo, él es profesional ergonómico del Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, en esta mañana de día domingo, donde estamos conversando respecto de las enfermedades profesionales, de ir identificando cuáles son las más frecuentes. Ya le voy a hacer una pregunta a Luciano respecto de que hemos hablado de las manos, hemos hablado del hombro, pero de repente hay cosas posturales que hay que ir corrigiendo, así que vamos a hablar respecto de eso en el siguiente bloque. Antes, quiero contarles que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable en Los Héroes, cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, ya lo saben, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrán encontrar programas exclusivos. Ya lo saben, pincha en la campanita, aprovecha, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Luciano Geraldo conversando sobre las enfermedades profesionales, cómo identificarlas, cómo resolverlas, cómo prevenirlas. Lo vemos al regreso de la siguiente pausa aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Hola, hoy vamos a hablar de la nueva Ley de Pensiones de Alimentos. Esta ley da herramientas a los tribunales de familia para buscar los fondos que un deudor de alimentos tenga en el sistema financiero y ordenar el pago de la deuda. En el caso de las AFP, el Tribunal de Familia primero buscará los saldos que pueda haber en cuentas de ahorro voluntario, como APB, cuenta 2 o depósitos convenidos. Si no hay ahorros voluntarios en el sistema financiero ni en la AFP, el tribunal podrá ordenar el pago con los fondos de la cuenta obligatoria. ¿Puede una persona a quien se le debe pensión de alimentos pedir el pago directamente a la AFP? No. Solo el juez de familia puede investigar las cuentas y dar la orden de pago. ¿Cómo se hace el trámite? Los adultos responsables de quienes se les debe pensión de alimentos deben pedir la liquidación en el Tribunal de Familia y pedir que se aplique esta ley. Este trámite se puede hacer de manera gratuita a través de la web Trámite Fácil del Poder Judicial. ¿Hay plazos para pedir el pago? El mecanismo es permanente. Para solicitarlo al juez, debe haber deuda de pensiones generada con posterioridad al 20 de mayo del 2023. Recuerda que en AFP Plan Vital queremos ser tus socios de por vida y por eso preparamos un portal con todo lo que necesitas saber de esta ley. Revísalo en www.h.cl.
www.leypensionesdealimentos.planvital.cl. Estamos de vuelta aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo. Aquí, por supuesto, la Agricultura 92.1. No se les olvide que estamos en simultáneo, nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Y yo les vuelvo a decir, les recomiendo que es una muy buena idea que, si están escuchando la radio, que pongan el canal de YouTube, porque con Luciano Geraldo, que es nuestro invitado, que es el profesional ergonómico del ISL, con quien estamos viendo las enfermedades profesionales, de repente es útil ir viendo algunas cosas que nos va mostrando Luciano, y seguramente en este bloque va a ser aún más, porque hemos estado en la primera etapa conversando respecto de cuáles son las enfermedades musculoesqueléticas más frecuentes que se producen en el mundo del trabajo. Ya identificamos 7, sabemos cuáles son, sabemos qué cosas más o menos la producen. Pero decía yo antes de irnos a comerciales que la mayoría de las enfermedades que tú nos hablabas tienen que ver básicamente con las extremidades. Básicamente, bueno, obviamente trabajamos con las extremidades mayoritariamente, pero hay de repente cosas que tienen que ver con aspectos posturales, por cómo uno se sienta, por cómo uno enfrenta, por ejemplo, en un computador, un momento, que son bien determinantes para que se produzcan lesiones en otras zonas del cuerpo. Eso pasa. Cuéntanos un poquito más de solución. Perfecto. Sí, lo que pasa es que si nosotros pensamos en el cuerpo humano, cada vez que hay una alteración en alguna parte del cuerpo, siempre el cuerpo va a tender a tratar de compensar ese tipo de alteración que se esté generando. Por dar un ejemplo, si yo tengo una lesión en las extremidades superiores, también se va a ver afectada mi columna. Al verse afectada mi columna, se va a ver afectada mis caderas. Al verse afectada mis caderas, se van a ver afectada también mis miembros inferiores. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que en este caso la higiene postural de cierta manera es una medida totalmente importante a la hora de evitar lesiones musculoesqueléticas. Me gustaría también poder mostrarles cómo nosotros, pensando lógicamente en un puesto de trabajo, de cierta manera que ocupen todas las personas, un puesto de trabajo administrativo, me gustaría poder mostrarles de cierta manera cuál sería como la manera más idónea o la manera más correcta de poder evitar ese tipo de lesiones musculoesqueléticas. Fíjate que probablemente, y en esto seguramente mucha gente me va a entender y nos va a comprender, cómo se da mucho documental respecto al sedentarismo en Chile. Ya. Y que el sedentarismo está dado mayoritariamente por las condiciones de trabajo. Hay mucha gente que trabaja en servicios y gente que tiene que estar básicamente todo el día sentado. Lo que obviamente te genera un estrés importante, sobre todo en la zona lumbar. Cuéntanos un poquitito respecto de cómo ir identificando este tipo de lesiones y cómo las podemos prevenir, porque realmente las molestias lumbares son bien complejas y en algunos casos son bien inhabilitantes. Totalmente. Bueno, en lo que respecta principalmente a las lesiones lumbares, lo ideal es tratar de mantener, como les decía anteriormente, una buena higiene postural. Nosotros debemos saber que las lesiones lumbares principalmente son a causa de degeneración, en este caso, de los tejidos, ¿ya? Muchas veces las lesiones, en este caso de origen lumbar, no las vamos a encontrar con mayor recurrencia en un puesto de trabajo administrativo. Pero sí, por ejemplo, lo podemos encontrar en personas que realicen algún picking, en tareas de bodegaje o que tengan que movilizar también cargas. Es por eso que también hay un programa, hay un protocolo que evalúa de cierta manera los riesgos que se puedan generar en el trabajo con respecto a la toma de cargas, ¿ya? En este caso, el protocolo del cual estoy mencionando es el protocolo manejo manual de cargas, ¿ya? El cual tiene como objetivo también evidenciar si es que hay algún tipo de lesión de origen lumbar, ¿ya? A través de eso nosotros, de listas de chequeo y de evaluaciones en el trabajo, nosotros podemos determinar si es que, debido a las condiciones de riesgo, si es que es necesario o no que se puedan implementar medidas de mejora en los puestos de trabajo de acuerdo a las lesiones de origen lumbar. Ahora, estas lesiones de origen lumbar, a partir de lo que conversábamos recién de las condiciones de trabajo, mucha gente que, no sé, profesionales o gente que ejerce trabajos donde es necesario estar en un solo lugar, sentado durante buena parte del día. Esto forma parte también de un poco de los hábitos que habíamos hablado en un comienzo, ¿no? Que de repente hay malos hábitos a la hora de trabajar que conspiran con
el hecho de tener una salud laboral conveniente. ¿Podríamos identificar cuáles son estos malos hábitos? Por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿no? El sentarse de manera no conveniente, quizá el no contar con un buen asiento que provea que uno esté en buena posición. Cuéntanos un poquitito de estos malos hábitos de los que hablábamos en un comienzo del programa. Perfecto. Lo que pasa es que, como bien lo decías tú, nosotros de cierta manera en los puestos de trabajo tenemos malos hábitos que no sabemos por qué están ocurriendo. Simplemente nosotros llegamos al puesto de trabajo y nos sentamos y realizamos nuestro trabajo. Exactamente. Y principalmente por algún tipo de desconocimiento. Pero a la hora de hablar de algún tipo de lesión, en este caso de origen lumbar, el posicionamiento es clave. Lo primero, de hecho me gustaría poder mostrarte a ti en este caso, poder mostrarte a ti cómo debería ser una buena postura, pero pensando en que nosotros estamos en un escritorio. Ya, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible. Perfecto. Para la gente que nos está escuchando, para la gente que nos está viendo en Agricultura TV, lo puede ver tranquilamente, pero vamos explicando eso. A ver. Perfecto. Lo primero es que si nosotros vamos a estar trabajando, esto también es importante para las personas que trabajan o realizan teletrabajo. Por supuesto. Ya que también en el teletrabajo o en la casa uno de cierta manera descuida nuestra higiene postural. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene la percepción de que trabajan desde la cama, por ejemplo, lo que es una mala idea. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo primero es encontrar un lugar, ya idealmente con luz natural, en la cual nosotros nos podamos sentar. Ya nos podamos sentar, pero lo más importante aquí, más importante que la silla, es que nuestros pies en este caso estén tocando con toda su totalidad en el piso. ¿Ya? O sea, fundamental que es una silla que te permita tener contacto con el piso, que tus pies estén en el piso. En su totalidad. En su totalidad, perfecto. Claro, nos sirve en este caso de que los pies estén en puntilla. Lo ideal es que las rodillas estén generando una angulación de 90 grados. Perfecto. Ya, rodillas 90 grados y tobillos también una angulación de 90 grados. Así tal cual como estoy sentado yo en este caso. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en los casos de que la silla sea muy alta y yo no alcance a tocar? O de repente una silla que tiene un cojín y que el cojín se hunda, de repente uno queda mal posicionado, digo. Total. Entonces, aquí lo ideal es tratar de poner alguna base sólida, puede ser incluso una caja de zapatos, lo cual me permita posicionar, en este caso, la planta de mi pie en su totalidad en el suelo, generando una angulación de 90 grados tanto de tobillos como de rodillas. Aquí hay dos cosas claves entonces. Tener que los pies tengan contacto con el suelo y que la angulación de tus rodillas respecto de tus pies sea de 90 grados. Totalmente. Esas dos cosas son fundamentales para evitarse problemas y evitarse lesiones. Es como tiene que sentarse. O sea, para la gente que me está viendo, que nos está viendo, es sentarse ahí, los pies en la totalidad en el suelo y que las rodillas estén en 90 grados. Y ahí, digamos, protegemos seguramente la parte del tren inferior. Totalmente. Ya. Ahora, ¿qué hacemos con la espalda? Perfecto. La espalda, lo ideal es que tiene que tocar en su totalidad la espalda con el respaldo, en este caso, de la silla. Perfecto. ¿Ya? No nos sirve en este caso de que nos sentemos hacia adelante, ni tampoco que nos sentemos hacia atrás. Es por eso que también es importante encontrar una buena silla de trabajo. Ya, eso es clave. Eso totalmente clave. ¿Ya? Lo ideal es que el asiento, en este caso, el asiento de la silla, ya no supere en su profundidad la longitud, en este caso, del muslo. Perfecto. ¿Ya? O sea, que la profundidad de la silla, una buena silla de trabajo, significa que la profundidad del respaldo, la distancia entre el fin de la silla y el respaldo, sea más o menos la distancia del muslo. Así es. Idealmente unos 40 centímetros. Perfecto. Y ese es un detalle también importante para que la gente lo vaya entendiendo. Totalmente. Bien. Ahora, la anchura también es importante. El ancho también del asiento es totalmente importante. Lo ideal es que también esté dentro de unos 45-46 centímetros. Ya. Lo cual me permita... De forma de estar cómodo, no estar estrecho. Totalmente. Bien. ¿Ya? Ya. Ahora, ahí tenemos dos datos importantes en lo que respecta al asiento y el posicionarme yo en su totalidad mi espalda con el respaldo. ¿Ya? Ahora,
a la hora de pensar en el respaldo, lo ideal es que el respaldo sea lo más alto posible. Si nosotros encontramos una silla con un respaldo pequeño y tenemos otra silla con un respaldo alto y nosotros tenemos muchas horas de trabajo, lo ideal es coger siempre una silla con un respaldo alto. Perfecto. ¿Ya? Idealmente sobre los 60 centímetros en este caso de altura en lo que respecta al respaldo, ¿ya? Porque así de cierta manera me va a permitir generar un mayor descanso, y lo ideal también es la regulación en este caso de las sillas. ¿Ya? Las sillas tienen que ser regulables, tanto el asiento como el respaldo. Otra pregunta respecto de la silla misma. ¿Es pernicioso? ¿Es complicado? ¿Puede generarte algún tipo de dificultad? ¿El hecho, por ejemplo, que la silla tenga ruedas? La verdad de las cosas es que... ¿Son recomendables o no? La verdad de las cosas es que sí son recomendables a la hora de generar algún tipo de desplazamiento. Además, recordar de que las mismas ruedas también tienen freno, entonces si es que nos dan una sensación como de estabilidad, de firmeza, de confort, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya, perfecto. No, Eso es un detalle también importante, considerando, reitero, este tema de la condición. Ahora, hay una cosa que también es extremadamente natural, y es que uno sentado, claro, en la posición en la que estás tú, uno puede aguantar ya 10 minutos. Pero después ya uno comienza como a sentirse un poquitito incómodo y empieza a moverse. Oye, mira, ¿sabes qué? Pucha, llevo mucho rato sentado. ¿Qué tengo que hacer cuando esa incomodidad comienza a darse para no generar un problema? Porque, insisto, yo puedo tener la posición que tú nos recomendabas, la puedo sostener durante un rato, pero no la puedo sostener siempre. ¿Qué hago en ese tipo de circunstancias? Bueno, en ese tipo de casos o de circunstancias, lo ideal es que nosotros generemos micropausas de trabajo. Ya, perfecto. ¿Ya? Aquí es importante de que la persona se pare del puesto de trabajo, que vaya a tomarse un café, que vaya de cierta manera a caminar. ¿Ya? ¿Cada cuánto rato es una pausa recomendable? Si hablamos de trabajo administrativo, lo ideal es que se realicen una pausa de 10 minutos en la mañana y de 10 minutos en la tarde. ¿Ya? Ya. ¿Y en qué momento hay que hacer esa pausa? Idealmente en la mitad del día. Ya, en la mitad de la jornada laboral de la mañana y en la mitad de la jornada laboral de la tarde. Ahora, también es recomendable generar micropausas de 5 minutos cada 55 minutos trabajados, o cada 1 hora de trabajo, 5 minutos de descanso. Pero que se generen este tipo de micropausas. Pero que no nos sirvan para ver el teléfono, que no nos sirvan para seguir viendo algo en el computador, sino que nos sirvan para generar de cierta manera alguna movilidad articular. Ya, movernos, o también es importante generar flexibilidad articular, si es que podemos. Es típico de que nosotros cuando nos sentamos y tenemos una mala posición hay un dolor tanto de cuello como... El clásico dolor en la espalda, la zona en la espalda alta, superior. donde hay el masaje, por Dios que uno lo siente, está lleno de nudos. Hay una contractura, claro, es evidente porque genera como un aumento, en este caso de la tonicidad, principalmente de la musculatura. Entonces ahí es importante generar movilidad articular, ahí es importante generar flexibilidad, ahí es importante de cierta manera generar elongaciones ya sea de cuellos o de hombro para ir disminuyendo la tensión en la musculatura. ¿Ya? Idealmente recomendable cada 1 hora de trabajo, 5 minutos de descanso. Ya, eso más o menos lo recomendable. Ahora, habíamos hablado respecto de la posición corporal, el cuerpo tal cual. Para una persona que tiene que trabajar en un call center, que está frente a un computador, que está ejerciendo ese tipo de servicio, hay un elemento que es importante y que tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque respecto de las principales lesiones que se producen en el trabajo, que es qué hago con las extremidades, qué hago con los brazos, cuál es la forma correcta de trabajar y qué hacer para evitarse algún tipo de lesión. Debe haber algún tipo de ejercicio que de repente podamos compartir con la gente para ir previniendo que estas microlesiones de las que tú hablabas se fueran acumulando en el tiempo. Totalmente. Lo ideal aquí, lo principal es generar movilidad articular. Nosotros debemos entender que cuando también se genera algún tipo de lesión de orden musculoesquelético, hay una fatiga en la musculatura. Hay un músculo que de cierta manera a través del tiempo se ha ido fatigando, se ha ido cansando de movimientos repetitivos, de posturas forzadas o de algún esfuerzo físico dependiendo del rubro o el trabajo de la persona.
Es un detalle bien importante. Estamos conversando con Luciano Geraldo, él es profesional ergonómico del Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, con quien estamos conversando respecto de las lesiones, los malos hábitos al momento de trabajar. Hay algunas cosas respecto de cómo mejorar, qué ejercicios hacer, detalles importantes también respecto de los protocolos que se están aplicando, que son cosas bien importantes que vamos a conversar en el tercer y último bloque de este programa en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingos. Déjame contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, mira, este fin de semana largo, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo, ojo, 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Luciano Geraldo, por supuesto, ya sabemos, profesional ergonómico del ISL, conversando respecto de las lesiones laborales, cómo prevenirlas, ponerle atención a eso. Vamos a marcar una pausa y estamos de vuelta aquí en Agricultura 92 Puntos. Hola, hoy vamos a hablar de la nueva ley de pensiones de alimentos. Esta ley da herramientas a los tribunales de familia para buscar los fondos que un deudor de alimentos tenga en el sistema financiero y ordenar el pago de la deuda. En el caso de las AFP, el Tribunal de Familia primero buscará los saldos que pueda haber en cuentas de ahorro voluntario, como APB, Cuenta 2 o depósitos convenidos. Si no hay ahorros voluntarios en el sistema financiero ni en la AFP, el tribunal podrá ordenar el pago con los fondos de la cuenta obligatoria. ¿Puede una persona a quien se le debe pensión de alimentos pedir el pago directamente a la AFP? No. Solo el juez de familia puede investigar las cuentas y dar la orden de pago. ¿Cómo se hace el trámite? Los adultos responsables de quienes se les debe pensión de alimentos deben pedir la liquidación en el Tribunal de Familia y pedir que se aplique esta ley. Este trámite se puede hacer de manera gratuita a través de la web Trámite Fácil del Poder Judicial. ¿Hay plazos para pedir el pago? El mecanismo es permanente. Para solicitarlo al juez, debe haber deuda de pensiones generada con posterioridad al 20 de mayo del 2023. Recuerda que en FP Plan Vital queremos ser tus socios de por vida y por eso preparamos un portal con todo lo que necesitas saber de esta ley. Revísalo en www.leypensionesdealimentos.planvital.cl. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Ya lo saben, todos los días domingos a esta hora en Agricultura 92.1. En simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, hoy sin el dueño de la pizarra que se tomó el fin de semana largo, así que le mandamos un saludo muy grande a Pedro Pizarro, quien se va a reincorporar en el próximo programa. Estamos conversando con Luciano Geraldo, él es profesional ergonómico del ISL, del Instituto de Seguridad Laboral, con quien hemos estado conversando respecto de las lesiones más frecuentes, respecto de cómo prevenir, cuáles son las posturas más convenientes, qué hacer para no tener lesiones y para no ir acumulando estos problemas que con el tiempo pueden degenerar en problemas aún mayores y que incluso pueden llegar a ser inhabilitantes. Pero hay algunas cosas que yo quisiera preguntarte también, Luciano, que tienen que ver con algunos protocolos que se están aplicando para ir evitando estos problemas, para ir evitando estas dificultades y también que le vayamos dando a la gente algunos tips respecto de qué hacer, qué ejercicios hacer para evitar precisamente que esta acumulación de lesiones se conviertan en un problema mayor. Perfecto. Bueno, a la hora de hablar de riesgos ergonómicos, nos vamos a encontrar con dos protocolos. Primeramente vamos a estar hablando de una normativa técnica que se llama TEMER, que evalúa los riesgos de trastorno musculoesquelético en el trabajo en extremidades superiores. Y aquí principalmente se va a velar para que los trabajadores no tengan una de las 7 patologías de las cuales nosotros hablamos Al comienzo. Al comienzo. Perfecto.
¿Qué es lo que se busca a través de este protocolo? Poder, lo primero, el objetivo es identificar cuáles son las tareas que de cierta manera en el trabajo nos suponen algún tipo de riesgo. Luego analizarlas, evaluarlas a través de un checklist que propone en este caso el Ministerio de Salud, esta normativa técnica, ¿ya? Y a través de este checklist voy a poder evidenciar si es que hay algún tipo de riesgo o no. Este riesgo se va a evidenciar a través de un semáforo, o verde, o amarillo, o rojo. Y dependiendo de la coloración de este semáforo, voy a tener que ir controlando, en este caso, a través de medidas de adecuación, los riesgos que se van a encontrar en el trabajo. En el caso de que las condiciones nos den en el semáforo la luz nos dé verde, quiere decir de que el riesgo, la tarea que nosotros estamos evaluando, tiene un riesgo aceptable, por lo cual no es necesario que nosotros tengamos que interferir o que tengamos que implementar medidas de adecuación en el trabajo. Ahora, en el caso de que la condición sea amarilla o que la luz sea amarilla, hay que tener precaución, claramente. Hay que tener lógicamente precauciones y hay que implementar medidas de mejora en un plazo no superior a 6 meses. Ahora, en el caso de que la condición sea roja, eso lógicamente nos está hablando de una criticidad, en este caso, en la tarea que nosotros estamos evaluando en el trabajo, por lo cual nosotros tenemos que implementar medidas de mejora antes de 3 meses, en un plazo no superior a 3 meses. ¿Ya? Entonces, a través de esos plazos nosotros vamos implementando medidas de mejora, esperando de que en el caso de que la evaluación nos dé con una coloración o amarillo o roja, nosotros podamos en una reevaluación revertir esta situación a través de medidas de adecuación y estos amarillos o rojos puedan pasar a una coloración verde. Eso te iba a preguntar, es decir, el amarillo y el rojo son reversibles en la medida que se estén aplicando estas medidas que vayan haciendo mucho más seguro la actividad laboral. Así es. En este caso, principalmente, las medidas que se van generando en los puestos de trabajo tienen que ver netamente con disminuir algún tipo de probabilidad que pueda tener, en este caso, los trabajadores de tener algún tipo de lesión musculoesquelética. Principalmente nosotros, a la hora de generar medidas de adecuación, vamos a estar hablando de medidas de tipo ingenieriles o administrativas. Las ingenieriles van a tener principalmente que ver con aspectos netamente físicos del trabajo, como cambiar un mobiliario, cambiar una silla, cambiar quizás la disposición, en este caso, del puesto de trabajo para generar un mejor confort, una mejor sensación de conformidad, de cierta manera, a la hora de estar trabajando. Y otro tipo de medidas son las medidas administrativas que tienen que ver netamente, en este caso, con la carga laboral. En este caso, con cuántas pausas estoy generando en el puesto de trabajo, ya cuántas horas de trabajo estoy realizando, cuánto es mi tiempo, en este caso, de colación, ya si es que estoy generando no rotación en los puestos de trabajo. En el caso de que sea necesario quizás aumentar la dotación, en este caso del personal, para lógicamente disminuir la sobrecarga de los trabajadores y lógicamente de esa manera ir previniendo enfermedades musculoesqueléticas. Bueno, estos protocolos son obligatorios, por supuesto, ¿no? Así es. O sea, todas las empresas tienen que estar permanentemente encima de que este protocolo se termine por cumplir a cabalidad. Así es. Es netamente, en este caso, es responsabilidad del empleador. En este caso, el empleador es quien tiene la obligatoriedad de evaluar de cierta manera los riesgos a sus trabajadores. ¿Ya? Ahora, hay otro protocolo también que también busca evaluar riesgos, pero que no solamente va a evaluar riesgos los cuales se realicen en extremidades superiores, sino que también riesgos los cuales nosotros podemos encontrar principalmente o en columna lumbar o en hombro. Y este se llama manejo manual de carga. ¿Ya? A diferencia del protocolo TEMER, que es una normativa técnica, el manejo manual de carga es una guía técnica, ya que busca de cierta manera evaluar los riesgos que se puedan realizar en el trabajo. ¿Ya? Tiene el mismo objetivo: disminuir, en este caso, lesiones que se puedan originar principalmente en columna lumbar, algún tipo de lumbalgia, algún tipo de discopatía, ya debido a la sobrecarga, debido a que hay una ley que se le llama ley del saco. ¿Ya? Buen detalle. ¿Y qué implica? Y esta ley nos habla de que el peso máximo, en este caso, de que las personas pueden tomar a la hora del trabajo es hasta 25 kilogramos. ¿Ya? Tenemos que pensar que por ahí, por los años 20, 30,
las personas cargaban sacos de salitre que superaban los 80 kilogramos. O sea, no, de cierta manera, el país, en lo que respecta a salud ocupacional, estábamos en pañales o éramos, de cierta manera, En la época prehistórica, quizás. totalmente. Entonces, lógicamente, las enfermedades musculoesqueléticas eran totalmente recurrentes. Bueno, Ahora, uno podría decir que eso con el paso de los años ha ido cambiando, porque hay muchas cosas que está automatizada. Entonces, totalmente. Fue en el año 2018 cuando se generó una modificación, en este caso, de esta guía técnica, ¿ya? Y en el año 2016 cuando se generó la modificación también de la ley del saco, donde pasamos de 50 kilogramos a 25 kilogramos. Porque hace poco, hasta hace 10 años atrás, incluso menos, nosotros seguíamos con una ley en la cual nosotros teníamos que soportar cargas hasta 50 kilogramos en el caso de los hombres y 25 en el caso de las mujeres. Ahora, el peso máximo el cual nosotros podemos cargar es hasta un saco hasta de 25 kilogramos en el caso de los hombres o 20 kilogramos en el caso de las mujeres. Que más o menos un niño de 6 años sumando. Totalmente. Para que la gente tenga una referencia inmediata de cuánto es eso. Mira, nos quedan pocos minutos y no quiero dejar la oportunidad, ya que estoy contigo, que eres especialista en estas cosas, y yo creo que ha sido muy interesante conversar contigo respecto a las lesiones, que le enseñemos a la gente un par de ejercicios, un par de cosas que podamos decirles que de alguna manera vayan previniendo la acumulación de microlesiones y que esto derive en algo mucho peor. ¿Qué cosa tendría que hacer una persona que tiene, fundamentalmente la persona que tiene que estar sentada, trabajando frente a un computador durante buena parte del día, que probablemente es una buena cantidad de personas en Chile, para ir previendo? ¿Qué ejercicios crees tú que son convenientes que a la gente le podamos enseñar esta mañana? Perfecto. A la hora de nosotros estar sentados en un ordenador o en un puesto de trabajo, lo ideal es que nosotros generemos extensiones, en este caso de los miembros superiores. Uh-huh. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de flexibilización articular o de movilización articular, no necesariamente en el puesto de trabajo nosotros nos tenemos que parar o tenemos que ir a hacer una pausa activa. Uh-huh. Los movimientos, las elongaciones o los estiramientos, en este caso, de extremidades superiores se pueden realizar ahí mismo en el trabajo. Yeah. ¿Ya? Lo ideal, eso sí, es de que estas elongaciones, a la hora de ir generando estiramientos, ya sea de la zona del cuello o de extremidades superiores o incluso de extremidades inferiores, es que estas siempre idealmente superen los 30 segundos. ¿Ya? No generar elongaciones que sean cortas. Ya, es una elongación 30 segundos mínimo. Mínimo. Incluso lo ideal de una elongación, hablamos de 45 segundos hasta un minuto, en este caso por estiramiento. Uh-huh. Pero si estamos en el trabajo, lógicamente, lo ideal es que generemos elongaciones que sean de tipo largas. Ahora también hay que tomar en consideración de que si queremos elongar todo el cuerpo en el trabajo, lógicamente por tiempo no vamos a poder. Claro. Entonces es importante que si nos duele el cuello, podamos generar en este caso inclinaciones de cuello, uh-huh. Ya tratar de poner la mano en este caso aquí en la cabeza y generar inclinación en este caso del cuello para ir de cierta manera disminuyendo la tensión de la musculatura. Lo que tú estás haciendo es inclinar la cabeza hacia un costado y hacer que la mano... Claro, que la mano de cierta manera proporciona algún tipo de tensión, uh-huh. En esta zona del cuello. En la zona, estamos hablando básicamente de la zona lateral del cuello. Así es, la zona lateral. Esto lo ideal que dure por sobre 30 segundos. Perfecto. No elongaciones de 5 ni de 10 segundos. Estiramientos que sean de cierta manera de muy poco tiempo no van a generar los resultados que nosotros queremos. Pero eso es súper importante porque probablemente una de las cosas que más le pasa a la gente es que acumula muchísima tensión en el cuello. Entonces, este tipo de ejercicios pueden colaborar a que o que se retrase quizás un problema mayor e incluso eventualmente evitarlo. Totalmente. Acá, lógicamente, lo ideal también es generar elongaciones siempre pensar en el lado también, en el lado opuesto. Uh-huh. Si es que estuvimos generando una elongación al lado derecho, también al lado izquierdo. Sí, perdón, siempre es recomendable eso, ¿no? En el caso que tú, por ejemplo, ponte tú que tengas un dolor en el sector izquierdo y tú haces una elongación que permita digamos, elongar esa zona y aliviar probablemente el dolor.
siempre es recomendable hacerlo en ambos lados, no solamente Siempre, quedarse con el lado que eventualmente te siempre duele. ambos lados. Siempre hay que compensar en este caso las articulaciones. Ya, ese es un detalle importante que hay que decirle a la gente para que lo considere. Eso es una cosa. Y la otra cosa que pasa mucho son estas lesiones, como mencionabas tú, estas tendinitis que se producen en el antebrazo, producto de que uno ocupa mucho los dedos, de repente uno escribe mucho, hay una tensión en la zona de los nudillos que también es media compleja, la zona aquí en el brazo directamente donde duele muchísimo. Yo estoy casado con una kinesióloga, ella me enseñó un ejercicio fantástico que era de poner los dedos y ejercer presión hacia atrás para que se produzca la elongación en la zona del brazo, no la zona del tendón, que es bien útil, a mí me ha servido bastante, pero no sé si es el único ejercicio que hay. Ya, esa elongación es sumamente importante a la hora de tener, por ejemplo, la lesión que hablábamos anteriormente, un codo de golfista. Uh-huh. Si tenemos o sobreexigimos de cierta manera la musculatura flexora, en este caso del antebrazo, es importante que nosotros podamos generar algún tipo de estiramiento para la musculatura flexora, en este caso del antebrazo. Uh-huh. Lo mismo también para la musculatura extensora. Este movimiento... Perdón, para que la gente lo sepa, es básicamente estirar la mano hacia el frente, tomarse de los dedos y empujar los dedos hacia atrás. Eso va a tensionar la musculatura defensora del tendón. Y en el caso de, porque pasa mucho, pero que me duele la muñeca y esas cosas, es la mano hacia adelante, pero en vez de poner los dedos hacia arriba, es ponerlos hacia abajo. Y ahí se hace exactamente la misma. Y oponer de cierta manera siempre una resistencia hasta que se sienta de cierta manera de que hay una tensión en la musculatura. Ahora, esta tensión en la musculatura nunca debe ser dolorosa. Y ese ejercicio y ese movimiento que estamos haciendo, esa elongación, tiene que durar 45 segundos de manera ideal. Idealmente, sí. Nosotros tenemos que pensar de que a la hora de prevenir algún tipo de lesión musculoesquelética, el tiempo que nosotros nos tomemos para generar estos estiramientos es sumamente importante. Lógicamente, acompañado también de buenos antecedentes también mórbidos que tenga en este caso el trabajador. Ya, en este caso, antecedentes, por ejemplo... Nosotros tenemos que pensar que a la hora de generar algún tipo de lesión musculoesquelética van a haber factores, por ejemplo, como si hace o no deporte la persona, claro, si es que la persona es sedentaria o no. Si tiene enfermedades de base, seguramente. Si tiene enfermedades de base, en este caso, todo esto es importante. Si es que de cierta manera igual la gente se está cuidando con la alimentación. La alimentación es sumamente importante a la hora de prevenir enfermedades tanto de base como también enfermedades musculoesqueléticas. Muchas veces nosotros... La alimentación la descuidamos muchas veces por el trabajo, pero lo ideal es también siempre estarse hidratando. Siempre es bueno también en un puesto de trabajo tener un vaso de agua, estarse hidratando y también tener una buena alimentación para que de esa manera también nosotros disminuyamos la prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas. Un detalle muy importante. Déjeme contarle a esta hora que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, así en un soplido. Eso no fue el programa, Luciano. Así que te agradezco enormemente que nos hayas venido a acompañar, que nos hayas enseñado todo lo que nos has enseñado para identificar cuáles son las enfermedades laborales más complejas, de qué manera podemos prevenirlas, de qué forma también apegarnos a los protocolos que existen para evitar estos problemas. Así que yo creo que ha sido muy educativo lo que hemos tenido hoy, esta mañana de día domingo, aquí en Radio Agricultura. Así que, Luciano, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Gracias a Licelia también por permitirte venir y poder contarnos todas estas cosas que nos has dicho. Gracias a ustedes también por la invitación, fue un gusto. Bueno, y nosotros, ya lo saben, nos vamos a reencontrar el próximo día domingo, ya con Pedro Pizarro aquí instalado, para seguir conversando con ustedes de seguridad laboral, de seguridad social, los temas que por supuesto están arriba de la mesa en el debate diario, por supuesto, de la actualidad. Nosotros nos reencontramos el próximo día domingo, que tengan una muy buena semana, aprovechen mañana que es día libre para descansar y para reponerse, y nosotros el próximo domingo estamos de vuelta aquí en Agricultura. Ha sido muy amable, muchas gracias, sean felices, que les vaya muy bien.